Santo Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén. Voy a aprovechar que están aquí. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 4. Qué bueno es Dios. En este día le damos gracias a Él. Gracias a Dios, aleluya. Por darnos el privilegio tan precioso Santo Dios, de poder estar en su casa, aleluya. alabando y bendiciendo su nombre. Hechos capítulo 8 debo decir, versículo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que en esta noche podamos, Dios, o esta tarde, traer la orientación para esta iglesia. Los que estamos aquí presentes y aquellos que nos están observando a la distancia. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden ocupar sus asientos, mis amados. Aleluya, hermanos, ha sido un servicio bien hermoso, un servicio lleno de muchas emociones, lleno de muchas cosas hermosas y sobre todo lleno de la presencia del Señor. Es lo más importante en una actividad, porque cuando hay muchas emociones y no está el Espíritu de Dios, bueno, se pasa, pero cuando se termina no hay cambios. Pero cuando está la presencia de Dios hay cambios permanentes. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso en esta hora quiero hablarles sobre la proclamación del Evangelio, proclamando el Evangelio. Estamos frente a una realidad, un libro que lo estamos estudiando en nuestra escuela dominical, el libro de los Hechos, y cómo el autor Lucas se concentra en presentar lo que va, cómo se está desarrollando el Evangelio, cómo se va llevando este movimiento que era misionero y que era mundial también, porque nació ahí en Jerusalén. Y como siempre hemos hecho alusión, el capítulo 1, versículo 8 es la clave del libro, donde se le dice a los discípulos que ellos iban a recibir el don de arriba, el regalo de Dios, el poder de lo alto, con la finalidad para ser testigos. Y eso debieron ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propósito fundamental del libro de Lucas, como lo hemos dicho, o del libro de los Hechos, era mirar cómo el Evangelio iba tomando terreno, iba abarcando latitudes, iba surcando fronteras, desde allá de Jerusalén hasta hoy aquí nosotros. Cómo el Evangelio ha llegado, se ha ido propagando la redención, porque lo que Cristo comenzó a hacer, Lucas le dice a Teófilo que en el primer tratado yo te escribí las cosas que Jesús comenzó a hacer
hasta que fue tomado arriba, pero que continúa siendo a través de la iglesia hoy por hoy. Bendito es el nombre del Señor. Y cada episodio del libro de los Hechos sienta un precedente mostrando cómo se va cumpliendo el propósito general del libro, cómo va avanzando el evangelio, hermanos. Se puede observar a través de cada historia o cada episodio de esta historia, de este libro histórico, cómo va avanzando el evangelio y cómo se va cumpliendo la promesa del Señor. Ustedes van a recibir el poder, pero no para estar sentados, no es para estar estático en un lugar, no es para llegar a un lugar de confort y decir terminé, ya estoy aquí claro, no voy a seguir más, ya logré lo que quería. No, hay algo más. Y ese algo más era que tenían que continuar anunciando el evangelio por todas las regiones que el Señor le había dicho. Aleluya. Han recibido el poder y como resultado de esto se ven los resultados. Los discípulos se quedaron ahí en Jerusalén y parece que se acomodaron. Pero si usted observa en el capítulo 7 de este libro, se levantó una persecución. Y a raíz de esa persecución, se ve en el 7 como cuando toman a Esteban y de una forma tan valerosa defiende la fe cristiana. Con un sermón que recorrió toda la historia de Israel hasta Jesucristo. Resume todo el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. Estas palabras causaron no agrado a los oídos de las personas que estaban alrededor, sino que lo instaron, lo incentivaron a odiar más. No podían resistir el espíritu con que Esteban le hablaba. Y dice la palabra que ellos arremetieron contra él con piedras hasta lapidarlo. Pero había alguien que observaba la escena. Santo Dios. Este hombre, Saulo de Tarso, observaba porque él era como el jefe del grupo de los asesinos, de los criminales que arrastraban y mataban a los cristianos. Si usted mira en el capítulo 8, la historia dice, pero Saulo estaba ahí y él consentía, él buscaba carta de los principales sacerdotes para ir por cada lugar tomando preso a los cristianos. Y dice ahí que Pablo consentía en su muerte. O sea, él asentía, estaba de acuerdo con la muerte de ellos. Se levantó la muerte de Esteban, se levanta la persecución. Y a raíz de esto la iglesia dice que comienza a ser diseminada, esparcida, excepto los apóstoles. Me llamó la atención esto, porque no fueron los apóstoles que salieron. Fueron los discípulos, fueron los otros seguidores, los que no eran líderes. Salieron y comenzaron a moverse y no se quedaron solamente en Jerusalén. Aleluya. Sino que descendieron a Judea, toda la región de Judea, hasta llegar a Samaria. Gloria al nombre del Señor. Mientras que otros devotos fueron a enterrar al cuerpo de Esteban haciendo la lamentación. Pero aquí estamos viendo a Saulo, este hombre que con un celo equivocado perseguía a los cristianos, pensando que estaba agradando a Dios. Y él mismo testifica en varias ocasiones en la carta que él lo hacía de una forma ignorante, porque pensaba tener el celo original o el celo de Dios, y comenzó a perseguirlo y a ponerlo en prisión, tanto a hombres como a mujeres. Entraba, lo arrastraba, lo mataba. Pero dice aquí en el versículo 4, como comienza con un resumen: así que aquellos que fueron esparcidos anunciaban el evangelio. Santo Dios, aleluya. Anunciaban el evangelio. Mire, esta es una historia que podríamos contarla y terminamos. Pero el hecho no es contar la historia, sino que Lucas se propone con esa historia. Qué importante esa historia para nosotros. ¿Por qué la predicamos en nuestras iglesias? ¿Por qué la enseñamos? ¿Qué importancia tiene para ti en esta mañana?
Alabado es el nombre del Señor. Así que los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. No se callaban, hermano. Esa palabra anunciar es lo mismo que evangelizar. Evangelizar es dar la buena noticia. Evangelizar es anunciar a la gente buena noticia, no mala noticia. Hoy por hoy el mundo está saturado de malas noticias. Usted prende la televisión, escucha por la radio, por la internet, por donde quiera, son malas noticias. Noticias que aterran. Pestilencia, enfermedades nuevas que surgen, violaciones, guerra, terremotos, inundaciones, ciclones. Cuántas malas noticias oímos a diario. Pero estos anunciaban buenas noticias. Estos anunciaban un anuncio que, como dijo el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero ellos iban anunciando, era el evangelio, no se predicaban a ellos mismos. Pablo siempre decía, yo me propuse anunciar a Cristo por donde quiera que yo iba y a este crucificado. Ese es el mensaje que la iglesia hoy estamos pronunciando, hermanos. Ese es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Hablar de Cristo es nuestra dedicación. Es nuestro deleite hablar de Jesús. El mundo está cansado de otras cosas. Nosotros, hermanos, es tiempo que nos levantemos como un pueblo, no para solamente anunciar algo por anunciarla, sino hablar de las verdades bíblicas, verdades eternas que no quieren contradicción. Le anunciaba a Cristo. No se paraban, ellos no se detenían, aunque estaban siendo perseguidos. Y miren, no es que iban de viaje misioneros, sencillamente fueron obligados a salir, porque su vida corría peligro donde estaban. Sin embargo, ellos no se fueron a las cuevas, ellos no se fueron a esconder, ellos salían y anunciaban a Cristo donde quiera que llegaban. Amados hermanos, la iglesia hoy del siglo XXI nos hemos acomodado, hemos perdido de vista el objetivo fundamental de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado con un propósito. No estamos aquí por estar. Hay una razón que nos mueve. Dios nos ha colocado en esta iglesia para anunciar el evangelio de Cristo. Muchos se van a levantar, muchos se levantan, pero la palabra dice: recibiréis poder. Hemos recibido el poder. Dios nos ha dado poder, hermanos, no para exhibirlo, sino para anunciar el evangelio. No podemos callar este mensaje. No podemos callar este mensaje. Ellos no se callaban, eran los discípulos, no eran los apóstoles. Porque a veces queremos relegarle la función al pastor, a los líderes de la iglesia. Pero aquí, salvo los apóstoles parece que su ministerio era allá en Jerusalén nada más. Pero estos que salieron, cuando noto los nombres, estaba Felipe, estaba Esteban, y había los 7 diáconos. Todos ellos eran de descendencia griega. No eran judíos nacidos en Palestina, eran extranjeros prácticamente, que aunque quizás eran de descendientes de judíos, pero nacidos en el exterior. Y esos que de repente, para los del sur, esta gente que eran de Galilea y de otro lugar, no eran considerados judíos de pura cepa, no eran considerados de pura raza, eran despreciados por ellos. Que quizás si ellos le anunciaban a los nacionales, quizás no le iban a poner atención. Por eso el Espíritu Santo, Dios permitió la persecución. Y ellos se esparcieron. Ellos salieron a anunciar. Y aunque lo perseguían para matarlo, ellos no callaban ese mensaje. Amados, el enemigo quiere silenciarnos, pero donde quiera que vayamos, sigamos anunciando estas verdades. Felipe descendió a una ciudad de Samaria, y allí él comenzó
a proclamar a Cristo. Qué lindo, hermanos. A proclamar a Cristo. Esta palabra proclamar es un anunciador. Era como alguien que iba a un vendedor ambulante y no andaba con cualquier producto. Andaba anunciando el evangelio de Cristo. Andaba sembrando donde quiera que pasaba. Había un hoyo y enterraba una semilla. Llevaba la palabra. Es la misión de la iglesia. En el libro de los Hechos se puede ver por todo el libro cómo los apóstoles, cómo los discípulos, cómo los seguidores de Cristo iban sembrando, no se callaban, sembraban en las escuelas, sembraban en los parques, sembraban en el hospital, sembraban en las cárceles. Es la misión de nosotros hoy por hoy, hermanos. No podemos callar esto. Aleluya. Santo Dios. Es nuestra prioridad anunciar a Cristo. Los evangélicos, hermanos, somos los ministros de Dios para esta hora. Aleluya. Para anunciar las verdades del evangelio. No para que nos sirvan a nosotros, es para servir a la gente. Gloria al nombre del Señor. Ellos proclamaban, anunciaban el evangelio en la ciudad de Samaria. Y lo grande aquí dice, y mucha gente se reunía unánime, ponía atención a lo que Felipe estaba diciendo. Ponían atención, prestaban atención cautelosamente. A veces estamos predicando por las calles, por las esquinas, en el parque, y a veces creemos que no nos están poniendo atención. Creemos que estamos perdiendo el tiempo. Miraba cómo los caballeros aquí demostraban su culto. A veces usted va a encontrar gente en las esquinas que va a decir, ¿qué están hablando estos? Usted va a encontrar gente que se va a burlar. Se va a encontrar gente que lo va a rechazar. Se va a encontrar gente que le va a llamar a la policía para que se callen, se silencien. Encontrará vecindario que dirá, aquí no queremos evangélicos. Encontrará gente que se opondrá a la predicación. Eso es normal, hermano. No nos preocupamos porque es el fruto de que esta palabra está llegando y seguirá llegando. No se desanime. No se sienta triste, no volveré. Es cuando nos levantamos y aquí me echan, me voy por allá. Me cierran la puerta aquí, voy por el otro lugar. Pero seguiremos anunciando, pregonando. Pregonadores, oh moradora de Sión, ponte sobre un monte alto y anuncia. Anunciadora de Sión. Hoy nosotros anunciamos algo mucho mejor que lo que otros pueden anunciar. Aleluya. Anunciamos la vida eterna. Anunciamos el evangelio que cambia. Anunciamos el evangelio que es un freno a la corrupción. Anunciamos el evangelio que frena a los demonios. Gloria a Dios. Proclamaban y la gente ponía atención. Estaba atento a lo que se decía y escuchaba la palabra. Gloria al nombre del Señor. Que Felipe estaba diciendo. Ellos los escuchaban, miraban, gloria a Dios para siempre, las señales. Y ese término señal, eran señales milagrosas, señales que sentaba un precedente, señales nunca vistas. Porque cuando una iglesia llena del poder de Dios llega en un lugar, se ven señales. Hay una diferencia cuando llega una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso hoy, hermanos, nosotros anunciadores necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder ser testigos eficaces en estas calles. En estas calles se levantarán gente endemoniados que querrán enfrentarnos. Gloria a Dios para siempre. Pero cuando está la llenura de Dios, no tenemos miedo. ¡Aleluya! Por eso se le dijo, recibiréis poder. Maravilloso Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Para poder ser testigo. Hermanos, la palabra testigo es mártir. Y un mártir es alguien que muere por sostener su creencia. Pero si no hay el poder del Espíritu Santo, no podremos ser testigos eficaces. Por eso esta misión, esta obra misionera, esta labor misionera necesita que los misioneros estemos llenos del Espíritu Santo.
Esa llenura del Espíritu Santo es el sello distintivo que caracteriza la iglesia de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: y ni la puerta del infierno prevalecerán contra esa iglesia. La figura que se trae ahí era cuando se iba a conquistar una ciudad. Las ciudades por lo regular estaban amuralladas y tenían unas puertas bien resistentes. Y los moradores de la ciudad la cerraban bien, la aseguraban bien para que los invasores no entraran. Pero los invasores, los hombres más fuertes, cortaban un árbol y el tronco más grande lo tomaban entre muchos de ellos y salían corriendo, y cuando golpeaban esa puerta y la volvían y la golpeaban, la puerta se debilitaba. Y cuando la seguían golpeando, se debilitaba la puerta y la derribaban. Al derribar la puerta, entraban el ejército y iban y conquistaban la ciudad. Por eso Cristo dice que ni la puerta del infierno va a prevalecer contra una iglesia de Brooklyn, una iglesia de Queens, de Corona, llena del Espíritu Santo, hermano. No hay puerta de los infiernos que pueda prevalecer. No es la iglesia que está huyendo del diablo, es el diablo que debe huir de nosotros. Mire, yo creo que cuando hay una iglesia en un sector llena del poder de Dios, las botánicas tienen que cerrarse, los centros espiritistas tienen que desaparecer, porque es que el poder de Dios neutraliza todas esas malicias. Ustedes son testigos que estaba frente a esta iglesia. ¿La recuerdan, hermano? ¿Recuerdan lo que estaba frente a esta iglesia? Y que hacía la guerra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que cuando el poder de Dios llega, los demonios tienen que irse. Y aquí hay ejemplo de esto. Cuando Felipe le predicaba, dice que muchos que estaban llenos de espíritus inmundos eran liberados, daban gritos, salían de la gente, eran liberados, porque cuando llega el poder de Dios con una iglesia misionera, mire, hermanos, los demonios tienen que irse, las enfermedades tienen que irse, los paralíticos son sanados, los cojos caminan. Mire, Dios nos ha dado ese poder. La iglesia tiene ese poder. Pero es como cuando aquí se hizo la emancipación. Se declaró la libertad a los esclavos. Sin embargo, mucha gente esclava del sur no lo asimilaron y siguieron viviendo como esclavos, aún sabiendo que Abraham Lincoln declaró la libertad. Ellos seguían siendo esclavos. Recuerdo una historia de un gigantón elefante que estaba atado a una estaca como esto de fino. Y alguien miró al elefante y dijo: ¿y por qué este elefante, que tiene la fuerza para arrancar un tronco de un roble, no se libera de esa pequeña estaca? ¿Por qué? Y alguien le dijo: lo que sucede es que cuando él era un bebé elefante, lo ataron a esa estaca. Él intentó liberarse y no pudo. Intentó varias veces y no pudo. Como no tenía la fuerza suficiente, entendió que nunca podía liberarse de esa estaca y creció atado a esto. Hoy por hoy sigue atado, porque en su mente él sigue siendo atado. La iglesia de Dios le ha dado poder, pero todavía creemos que es el pastor Green que tiene el poder. ¿Quién soy yo? Dios te ha dado poder también. Dios nos ha dado el poder para que vayamos en su nombre, no en mi nombre. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, aun si comieran cosas mortíferas, no le harán daños. Pero hemos creído que eso es para ellos. Los que fueron esparcidos acá no eran los apóstoles, y los discípulos. ¿Cuál era la diferencia entre los apóstoles y los discípulos? Los apóstoles fueron los 12 que Jesús escogió.
pero los discípulos eran muchos, los otros oyentes que se juntaban. Estos y todos ellos eran de origen griego, ni siquiera eran de origen judío. Mira, llegarán de otros lugares y harán lo que los originales no quieren hacer. Como que se está repitiendo la historia. Esta nación, hermanos, ¿cómo nació? Pero Dios te trajo a ti y a mí con un propósito, para que esos que se han olvidado del Dios de sus padres, el Dios de sus ancestros, se han olvidado de la base fundamental que formó esta nación. Dios te trajo a ti y a mí de otro lugar. No es para quedarnos en otra cosa y quedarnos concentrados en otras cosas. Es para decirle a la gente de aquí que Jesucristo sigue siendo el Señor. Que Jesucristo sigue transformando vidas. Que Jesucristo sigue diciendo: la Biblia es la palabra eterna de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Sigamos proclamando este evangelio, hermanos. Es una misión, es una obra misionera. Y en el libro de los Hechos parece algo paradójico o coincidencial, no sé cómo llamarle, pero lo cierto es que la evangelización nació con un movimiento misionero mundial. Y no es que le vamos a decir que es del rótulo de ahora, pero siempre la obra de Dios comenzó con un movimiento misionero y mundial. En el libro de los Hechos comenzó este movimiento misionero mundial. Ha tomado diferentes nombres a través de la época. Hoy por hoy estamos nosotros. Y no solamente nosotros como rótulo. Quiero que se sepa, porque tampoco nos vamos a convertir en sectarios. No somos nosotros los únicos que estamos anunciando el evangelio por todo el mundo. Pero lo cierto es que todos los anunciadores de este evangelio estamos en este movimiento misionero mundial, de alcance mundial. El libro de los Hechos comienza en Jerusalén y dice: hasta los confines de la tierra. Estamos aquí en los Estados Unidos. Esto forma parte de los confines de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos anunciando por todas las regiones, por todos los pueblos, por las ciudades. Seguimos anunciando, proclamando a Cristo. Este es nuestro deleite. Hablar de Cristo es mi deleite, hermanos. Es mi pasión hablar de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es mi convicción hablar de Cristo. Solo Cristo transforma. Solo Cristo cambia la vida. La sociedad será diferente cuando los gobernantes, cuando el pueblo escuche la voz de Dios. Ponga atención como lo hacían esta gente. Escuchaban atentamente a Felipe. Y una atención para asimilar lo que él estaba diciendo. Hubo resultado acá, porque gran cantidad se convirtió. Inclusive hasta el mago Simón. Porque atrae. Cuando hay un movimiento impactante, muchos son atraídos. Unos para curiosear, pero otros vienen por convicción. Muchos se van a convertir. Por eso no le ponga mucha atención a las estadísticas, porque hay gente que le gusta dar estadística. Que tanto, no es que estamos diciendo que es malo las estadísticas, es bueno, pero no se concentren tanto en eso, porque en esa estadística vendrán muchos que llegarán como Simón. De ahí viene la palabra simonías. La simonía era el obtener las cosas del evangelio por medio pago. Simón ofreció dinero, y usted recuerda la historia. Se van a sacar ese tipo de gente que vendrán a curiosear, vendrán para hacerse como amigos. Inclusive llegarán hasta satanistas y se acercarán. Gloria al nombre del Señor. Y se congregarán. Pero cuando hay poder de Dios, cuando hay el poder de Dios, se le dirá como le dijo Pedro a Simón: en hiel de amargura te has metido, porque el poder de Dios, el don de Dios, no se obtiene con dinero. Cuando hay una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, identificaremos las simonías, los simones y las simonas. Lo vamos a identificar. Alabado sea el nombre del Señor. Escuchará muchos que nos dirán: usted está loco.
Es lo que yo siempre digo, loco es el diablo, el que se debe engañar de él. Y no estoy ofendiendo a nadie, porque solo un loco pelea contra Dios. De hecho, la Biblia dice loco en su corazón no hay Dios. Maravilloso. ¿No es así que dice? No me vengas a suavizar, dice el necio. La palabra necio en hebreo es loco. Y le digo más, esa palabra significa estúpido. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que dice. Porque son la gente que no usa, va a decir que Dios no existe. Mira el universo, mira su cuerpo cómo funciona. No es obra fortuita de una, digamos así, de algo fortuito. Es obra de un Dios creador. Nos encontraremos con gente en esta evangelización y en esta predicación que van a creerse que ellos son demasiado elevados para venir a una iglesia como esta de hermanitos. Una iglesia de mucha gente ignorantes que no van a las universidades, que no estudian, que no se capacitan, pero que ellos son catedráticos, que ellos tienen PhD, tienen cuantos títulos. Dentro de nosotros también hay gente con título, pero no es asunto de título, no es asunto de lo que yo quiero, de lo que yo tengo, es asunto de tener a Cristo, porque es mejor una educación bíblica que una preparación académica. Y no estamos en contra de la educación académica, instamos a la gente a estudiar, a los jóvenes, a las damas, caballeros, capacítese. Pero recuerde, Pablo dijo, todo eso lo he tenido como estiércol, como basura, con tal de hacer y agarrarme de Cristo. Se encontrará gente que se hará burla de usted. Los jóvenes encontrarán personas en la escuela que le dirán, tú jovencita, o en el college, tú siendo evangélica, no tiene experiencia. Usted encontrará las ofertas, están a la luz del día. Tratarán de ridiculizarlo, porque usted quiere hablar del evangelio. No se avergüence del evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dunamia es la palabra, que significa poder que transforma, poder que cambia. Gloria al nombre del Señor. Poder que hace a la sociedad diferente. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de anunciar a Cristo. Esto no es una ignominia para mí. Esto es una honra. Mire, hermano, mis labios se purifican cuando mis labios pronuncian la palabra de Dios. Mi vida se purifica. Mi nivel intelectual aumenta. Porque ¿sabe qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, apartarse del mal. Juan 28, 28. ¿Por qué es mi avergüenza de anunciar a la gente? ¿Cuántos de nosotros tenemos la vergüenza de andar con una Biblia? Porque hablar con una Biblia es una ignominia. Estos fueron esparcidos y no era que salieron de un viaje. Eran perseguidos, porque si lo encontraban lo mataban. En esa época el que decía soy cristiano era decir estoy dispuesto a morir. Por eso hoy hay gente que se convierte, hermano, y uno dice, oh Dios mío, uno cuestiona esa conversión. Porque hoy la gente se convierte y queremos tantas comodidades y que nos lleven y nos traigan, que nos tiren siempre la alfombra roja para nosotros pasar. Que hay que hacer una pleitesía. Que a veces hay muchos que se le exigen más pleitesía que al mismo Jesucristo. Uno cuestiona la conversión de mucha gente. ¿Y de verdad se convirtió? No hay cambios. Estos salían, estaban siendo perseguidos, pero aún detrás del ejército enemigo que lo quería matar, encabezado por Saulo, ellos iban sembrando, anunciando: Jesucristo es el Señor, Él murió y resucitó, Él salva, Él viene pronto. Ellos esperaban la venida de Cristo en sus días, por eso vendían lo que tenían, porque decían: esto se queda acá, vamos a vender y a comer lo que tenemos entre nosotros, porque ellos esperaban que la venida de Cristo iba a ser en sus días. Y así iban esparcidos, corriendo, no llorando, no gritando, quejándose, no como los pollos que comen el maíz y gritando. No, ellos iban anunciando a Cristo. Ellos iban cumpliendo lo que dice el salmista: andando y llorando, el que siembra la semilla, pero volverán con regocijo. No iban con queja,
se queja. Se queja si llueve. Se queja si hay nieve. Se queja si hay sol. Se queja si hay mucha brisa. Como quiera nos quejamos. Este es el día que hizo el Señor. Para mí un día lluvioso, un día precioso para estar en casa leyendo la Biblia, tomando chocolate y orando y tocando mi piano. Es un día precioso, pero la gente dice nasty day. Este día no es asqueroso, es un día precioso que lo hizo Dios. ¿Cuánto nos quejamos? Ellos iban a ir sembrando, 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 porque era esparcir este evangelio. No importaba que le quiten la vida. Los que fueron esparcidos, iban anunciando, proclamando. Me imagino tener su megáfono como los hermanos hoy, con sus bocinas, van anunciando, van anunciando. A veces la gente dice, no, ¿para qué usar cierta tecnología si los discípulos no lo usaron? De seguro que si existieran en su tiempo lo usarían. Pero en ese tiempo yo creo que tenían la PJ. ¿Ya saben cuál es la bocina PJ? Puro hocico. La garganta. Anunciaban y anunciaban y proclamaban. Cristo usaba amplificadores. ¿Sabe cuál era el amplificador de Cristo? No de donde Cristo predicaba. Se subía a una montaña y ahí cuando hablaba el viento llevaba su voz. O cogía un barco y se iba en el mar. Cuando hablaba de adentro del mar, la brisa traía su voz y toda la gente en la playa lo escuchaba. Jesús usó la tecnología y anunciaba, porque la idea es que todos escuchen. Hoy tenemos otro tipo de tecnología. Anunciamos por la internet, por el Facebook Live, por el Facebook, como sea. Llevamos este evangelio por WhatsApp, por donde cualquiera medio de comunicación, lo mandamos el mensaje de Cristo, porque hay que evangelizar, hay que proclamar, hermano, Cristo viene pronto. Esto se está acabando. Corramos, anunciemos. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Hay que avanzar mientras el día dura, porque llegará la noche cuando nada podremos hacer. Esta es una obra misionera de corte de alcance mundial, y tenemos que seguir anunciando como lo hacían ellos, pero acompañado del poder de Dios. Señales, señales. Hay que pedir a Dios, hermanos. Y no pedir, sino recibir por fe el poder. Para cuando usted vaya al parque, cuánta gente endemoniada alrededor. Amén. Sean liberados en el nombre de Jesús. Gentes atada por la droga, atada por la hechicería, atada por los vicios. Cuando llegue el poder de Dios, para que haya liberación. Cojos espirituales, pero cojos físicos, cuando se llegue a esta predicación, también sean sanados, hermanos. Habían señales. Esto hablaba de milagros, señales milagrosas que acompañaban la predicación. Necesitamos un evangelio de esta índole hoy por hoy. Necesitamos este evangelio que está aquí, hermanos. El evangelio sigue igual. Pero ¿qué ha pasado con nosotros los anunciadores? La poca fe de nosotros es lo que nos está matando. El evangelio de obra, que creemos que es por lo que hacemos que Dios me va a usar, es por lo que creemos, es por lo que creemos y cómo actuamos. La fe, no fe en mi fe, sino fe en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre fe en mi fe y fe en Dios? La fe en mi fe me deprime, porque cuando yo digo, Señor tiene que sanarlo, y si no se sana, entonces, Señor, tú no me escuchaste. Y hay gente que se deprime, porque yo dije que se tenía que sanar y tiene que sanarse. Fe en tu fe, porque el Señor dijo, se va a morir de esa. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios dice que aunque no suceda lo que yo espero, yo sigo confiando en ti. Si no se levanta el muerto, porque Dios no quiso sanarlo ni levantarlo, porque Dios ya es tiempo de irse, yo sigo confiando en Dios, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la diferencia entre ellos y nosotros, que ellos creían, ellos creyeron, y el poder de Dios iba acompañando esa predicación,
y se efectuaban los milagros. Porque el milagro se efectúa no es por lo que usted hizo, es por lo que usted creyó. Si usted cree, al que cree, todo le es posible. Pero ese todo, subráyelo. Ese todo está enmarcado en la voluntad de Dios. Que no es todo lo que yo quiero, porque de repente que se levante esto solamente como mirada. ¿Para qué? No, porque usted dice todo es posible, por eso le digo subrayen todo. Todo lo que es conveniente, es lo que es saludable, lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no pida por eso. Juan dijo: hay pecado por la cual digo ni siquiera ore. Ni siquiera ore. Y no voy a entrar en ese detalle. Pero hay cosas que para qué orar. Me murió una persona: Señor, mira a fulano que está muerto. ¿Para qué orar por el muerto? Ya. Una vez se acercó una persona a mí que murió, un familiar de él, le dijo: ora por mi hermano que murió. Yo le dije: no era cristiano. Y le dije: lamentablemente, déjame explicarte algo, que tú estás en dolor. Siento bastante lo que te está pasando, pero yo por tu hermano no puedo orar ya, porque tu hermano se murió. Ahora yo puedo orar por ti, por tu familia, para que Dios lo fortalezca y para que venga el conocimiento de la verdad. Hace unos días escuché que se convirtió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en realidad hay cosas que para qué orar. Todo será posible de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso ellos le creyeron a Dios. Felipe creyó a Dios y descendió a Samaria y anunciaba este evangelio. Hoy nosotros, ya Felipe pasó, ya Esteban pasó en esos mismos días. Los discípulos murieron, los apóstoles murieron. Pero hoy hay una iglesia aquí en Corona, aquí en Brooklyn hay otra iglesia, en Far Rockaway hay otra iglesia, en Long Island hay dos iglesias. En todo estamos diseminados por las diferentes áreas en este estado de Nueva York. Hay una iglesia a nivel mundial que hoy está reunida en Sri Lanka, está en la India, está en Asia, está en Europa, está en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica, está en Oceanía, está en el Caribe, está en toda la latitud mundial, y seguimos anunciando este evangelio. ¿Y sabe qué? Las señales y los milagros siguen acompañando esta predicación, porque todavía hay hombres y mujeres de Dios que le creen a Dios. Hombres y mujeres de Dios que creen que eso es actual y Él está en medio de nosotros. Creemos que Él se sigue moviendo en medio de los candeleros de oro. Creemos que ese mismo Cristo está en nosotros, está con nosotros y está alrededor de nosotros. Sigue obrando su extraña obra. Por eso seguimos anunciando, hermanos, y no nos cansamos, no nos avergonzamos. Como dije al principio, aunque se burlen de nosotros, aunque nos rechacen, aunque nos quieran ridiculizar, lo que se ridiculizan son ellos. A veces, hermano, que nos sentimos intimidados porque la gente dice: no, se ve un médico como que es un asunto de personas ya mayores que ya no tienen. Mire, el evangelio no importa la edad, porque tampoco importa la edad para morirse. El único requisito para morirse, ¿usted sabe cuál es? Estar vivo. Ni siquiera estar enfermo, es estar vivo. Es el único requisito y todos nosotros lo cumplimos ahora mismo. Y si morimos sin Cristo, la gente que teme a la muerte, pero el que está en Cristo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tiene temor. Hay gente que teme a la vejez, pero si estamos en Cristo, aceptamos la vejez con alegría. Porque sabemos que si este cuerpo exterior se va deteriorando, el interior va creciendo. Y tenemos una morada, un tabernáculo, en el cual anhelamos el vestido de este nuevo tabernáculo. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se envejece, que no se va a enfermar. Seguimos anunciando eso. Aunque los catedráticos de hoy rechacen, seguimos anunciando. Aunque la ciencia quiera ridiculizar y decir que la Biblia no es verdad, la Biblia sigue siendo un yunque que se sigue comiendo muchos martillos. Aunque la gente sigue diciendo Cristo no es real, no existió, seguimos proclamando que sí, Cristo existió y es real. Gloria al nombre del Señor para siempre.
aunque se levanten los cientificistas, los que dicen que para que exista una verdad absoluta tiene que pasar por el método científico, existe una verdad que no tiene que pasar por el método científico y es real. Usted está sentado ahí y no hay que hacer prueba científica para decir usted está sentado ahí, es una verdad. Y usted no puede negar que me está escuchando, viendo. Usted está ahí, es una verdad que no se aplica el método científico. Por ende, la Biblia es una verdad eterna que no cambia. Y no nos avergonzamos de anunciar esta verdad. Nuestros niños anuncian esta verdad. Nuestros adolescentes lo anuncian también. Nuestros jóvenes la anuncian. Nuestras damas la anuncian. Los caballeros la anunciamos. No nos avergonzamos de llamarnos evangélicos, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. No nos avergonzamos. Este es el privilegio más grande de ser llamado hijo de Dios, de tener este privilegio de servir a Dios. Amados, Dios nos ayude a que no tengamos temor y a continuar proyectando esta redención. El libro de los Hechos es el típico ejemplo de cómo se propagó la redención desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Cada episodio usted va a ver que se cumple lo que se le dijo: recibiréis poder para ser testigo. Donde quiera que ellos llegaban, ellos eran testigos y había el poder de Dios. Muchos murieron, a muchos lo decapitaron, a otros descuartizaron, como el caso de Juan Marcos en Egipto. Si mal no recuerdo, tomaron 4 caballos y cada caballo le ataron una extremidad y cada caballo lo mandaron a cada punto cardinal, y usted se puede imaginar lo otro. ¿Qué pasó con el cuerpo de Juan Marcos? Se dice que Bartolomé, allá en la India, le pasaron con una flecha. O sea, en la India hay sangre de apóstoles. A Pedro en Roma, a Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron cabeza para abajo. Cada apóstol murió de una forma, hermano, fue de una forma aparatosa, pero ellos no temieron de anunciar este evangelio. En el libro de los Hechos, uno de los primeros fue Jacobo, hermano de Juan, lo pasaron a espada. En el capítulo 7, Esteban lo apedrearon, pero no tuvieron temor de seguir anunciando este evangelio. A los apóstoles los persiguieron, pero ellos donde quiera que iban anunciando, corriendo pero sembrando, corriendo pero sembrando. Eran esparcidos, eran perseguidos, pero sembraban la palabra, no se avergonzaban. Ese mismo ejemplo, ese espíritu que estuvo con ellos está con nosotros hoy. No hay que avergonzarnos, sigamos anunciando, sigamos pregonando esta redención. Es lo que le he dicho siempre en la escuela dominical. En el Antiguo Testamento la redención estaba anunciada, se prometió la redención. En los evangelios esta redención llegó, Cristo nace. Pero en el libro de los Hechos la redención se expande, se expande por toda la geografía mundial. Y usted ve los viajes de Pablo llevando este evangelio, anunciando, no se cansaba. Pablo decía: me propuse anunciar a Cristo donde quiera que Cristo no haya sido anunciado. Era su pasión, era su responsabilidad, porque él decía que aunque él quería callar, pero el Espíritu lo constreñía, lo obligaba a anunciar esta verdad. Pero en la carta se ve esta redención explicada. Es donde Pablo comienza a explicar la realidad de esta redención. Y en el libro de Apocalipsis veremos pronto el plan consumado de esta redención, que es cielo nuevo y tierra nueva, donde terminarán los pesares, se acabarán los dolores de cabeza, las persecuciones, las burlas. Se dará cuenta entonces si valió el esfuerzo ser burlado hoy, si valió el esfuerzo que la escuela nos rechazaran por ser evangélico, si valió, no la pena, hermano, yo digo el esfuerzo, si en el trabajo nos despreciaron por ser evangélico, si valió el esfuerzo, si aún en la misma iglesia nos rechazaron, si valió el esfuerzo, si en mi familia me rechazaron, si en mi vecindario no me querían porque yo dije que era evangélico. En el libro de Apocalipsis se ve el plan consumado, donde el Señor secará toda lágrima. Me hizo este joven llorar con ese poema. Y yo decía: Dios mío,
se necesitan misioneros, hombres y mujeres, después de anunciar esta verdad. Hermanos, esta no es nuestra morada final. Somos extranjeros acá, somos advenedizos, estamos pasando una temporada acá, somos una comunidad del cielo aquí en la tierra. Esta no es nuestra casa. Un día nosotros, como extranjeros y advenedizos, nos iremos a nuestra morada, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. Este cuerpo que nos han humillado con las enfermedades, con tantas cosas, con dolores y hasta con mofa de otra persona, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo conforme a la gloria de Él.